Hoy en Teoría Práctica vamos a abordar un tema complejo, delicado, el de las drogas, y hay que atacarlo con políticas preventivas en materia de salud y también de seguridad, para un crimen que está organizado globalmente y que, por supuesto, Argentina no está fuera de sufrir ese flagelo. Por eso el Gobierno Nacional ha lanzado recientemente un plan en la materia para todo el territorio nacional. Pero Argentina, ¿es un país solamente de tránsito? Es uno de los temas que vamos a abordar en esta tarde. Como es sabido, la cuestión vinculada al narcotráfico es un fenómeno a nivel global. Están las grandes corrientes que la misma ONU ha dicho se pueden detectar, que son países centrales con poderío económico que operarían como un núcleo de consumidores con un buen poder adquisitivo, y que si uno contempla también las corrientes a nivel global serían los mercados de destino. De todas maneras, eso es una formulación tradicional y muy sesentista de la realidad, porque se ha ido modificando. Actualmente hay mayor número de personas, hay mayor número de nichos adquisitivos, hay clases altas en todos los países que intervienen en el tema, así que no es muy simplista decirlo actualmente. De esa época viene la cuestión de que Argentina es un país de tránsito y que a veces inclusive se puede escuchar por ahí como que no hay demasiado problema al ser un país de tránsito. Como que de alguna forma hay productores latinoamericanos que generan los productos ilegales, Argentina sirve como un embarcadero y llegaría a Europa y a Estados Unidos. Es muy simple eso, es demasiado básico, es parte de la verdad, pero no es actualmente toda la verdad. En todos los países que están involucrados que tienen problemas de narcocriminalidad, los hay en mayor y en menor medida, y en mayor o menor medida hay dinero, y hay mercado, y hay consumidores. Entonces, actualmente, en Argentina se consume como en cualquier otro de los países latinoamericanos, aún los denominados productores o aún los denominados de paso. Para nosotros es muy importante contactarnos naturalmente y tener comunicación y compartir experiencias con fiscales y jueces de la República Argentina, particularmente de Mendoza. Al igual que ustedes, nosotros tenemos obviamente un fenómeno vinculado al crimen organizado, o sea, grupos delictuales que lo que hacen es periódicamente o consistentemente realizar actividades delictivas vinculadas a diversos rubros. Una de las áreas, naturalmente, es todo lo que es el tráfico ilícito de drogas, tanto de cocaína proveniente de Perú y Bolivia, como de la cannabis proveniente de Paraguay y que a veces transita, naturalmente, por Argentina. Bueno, Mendoza, como es una ciudad que está muy próxima a Chile y como es una ciudad que está próxima a la frontera, es una ciudad donde efectivamente tenemos obviamente vínculos y hemos tenido con anterioridad vínculos en algunas diligencias. La idea nuestra es compartir experiencias, comentarle obviamente a los fiscales y jueces de Mendoza cuáles son las problemáticas que tenemos actualmente, pues, por dónde está el ámbito de la discusión, ¿cierto? Algunos temas, y compartir un poco las experiencias y ver cómo podemos enfrentar este fenómeno, que es un fenómeno transnacional. El crimen organizado ya dejó de ser algo local, ya es algo que afecta incluso a nivel de Cono Sur, incluso está mucho más difundido. Y creemos que esto puede ser una oportunidad muy buena para desarrollar y compartir experiencias y comentarles un poco las diversas técnicas que utilizamos. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos técnicas de investigación vinculadas obviamente al crimen organizado. Como se trata de un fenómeno transnacional, el trabajo en conjunto es indispensable. Un trabajo que requiere de técnicas como intercepciones telefónicas, agentes encubiertos, pero sobre todo de tratados internacionales. El
último tratado, porque hay otros anteriores, hay uno del 71, pero el último es del año 88, la Convención de Viena, y ahí se sanciona, de nuevo, las Naciones Unidas, porque este es un tratado al amparo de las Naciones Unidas, obliga a todos los países suscriptores a sancionar todo el circuito, a establecer agravantes especiales, a generar mecanismos de cooperación internacional, a sancionar la asociación ilícita, o sea, la organización de un grupo de personas para traficar como un delito independiente, en que se sanciona a la persona al final por estar en la asociación y además con una pena separada por traficar. Entonces, hay reglas de cooperación, hay reglas sobre extradición, existen mecanismos de investigación que son especiales. Por ejemplo, es posible las entregas vigiladas internacionales. Es decir, viene un cargamento de un país, pasa por otro, las autoridades de ese país dejan pasar el cargamento, sabiendo que viene droga. Lo dejan pasar, lo siguen, para que no lo vayan a vender en el camino, porque lo que interesa saber es quién lo quiere comprar. Entonces, sabiendo a quién lo produjo, se le deja llegar al lugar de destino para, paralelamente, lograr detener al comprador y al vendedor. La coordinación entre autoridades policiales, autoridades jurídicas, judiciales, tiene que ser fina. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque abordaremos el tema desde el punto de vista de cómo se trabaja en conjunto entre países de manera integrada. Nacer en OSEP, el programa materno-infantil con coseguro cero en consultas médicas, ecografías, análisis, parto y otras prácticas para la embarazada y su bebé. Inscribite en la sede de OSEP más cercana. Facilita el control y seguimiento médico periódico de ambos. Inscribite por una vida saludable. Consulta en osep.mendoza.gov.ar o al 0810-810-6737. Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza. El municipio de Junín lo que ha realizado son convenios con la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad de Congreso, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de la Aconcagua. ¿Cuáles serían los beneficios de esto? Es que el municipio de Junín es quien aporta lo que sería la infraestructura, todo lo que sería el personal a cargo de lo que es mantenimiento, y bueno, las universidades se contraprestan con algunas becas, también como por ejemplo la Universidad Maza, que nos da becas para que puedan estudiar los chicos de Junín y también del Este, lo mismo con la Universidad de Congreso y obviamente la Universidad Nacional de Cuyo con su oferta gratuita. Continuamos en Teoría Práctica. Estamos hablando del tema de las drogas y del narcotráfico. En este bloque vamos a hacer hincapié en la importancia de la coordinación de las autoridades políticas y técnicas. En general, el tráfico de drogas como problema internacional va asociado a redes que tienen que ver con el trata de personas, con el contrabando, en fin, que en el fondo van confluyendo en redes de asociación ilícita internacional que tienen una serie de financiamientos a veces más grandes o tan grandes como el Estado. Por lo tanto, el esfuerzo de los Estados no puede ser individual.
excede a las fronteras y por lo tanto en el caso de Chile-Argentina lo que se quiere es seguir agregando un capítulo, profundizándolo, las redes de contacto entre las autoridades, entre las instituciones, hacerlo a nivel de los jueces, de los fiscales, y en un capítulo siguiente ojalá que traspase todo esto al aparato policial, de gendarmería. Eso se hace, no es que no se haga, sino que seguimos en un trabajo ya mancomunado con las nuevas experiencias que se van generando en el tema. Generalmente este tráfico internacional a veces va mucho más adelante que lo que nosotros quisiéramos, pero el Estado tiene también su forma de trabajo muy colaborativa. Requiere un trabajo sostenido y requiere algún nivel importante de análisis de información. En general, nuestra experiencia es que contar con un buen número de escuchas telefónicas, contar con funcionarios policiales que analicen correctamente las escuchas, hacer un trabajo de vigilancia y seguimiento, y a veces incluso utilizar funcionarios policiales para vincularse a la actividad delictiva, sigue siendo relativamente eficiente. El otro elemento que nosotros hemos utilizado son las figuras de cooperación eficaz o de delatores, no sé cómo lo denominan acá, hay varias figuras, pero finalmente es la misma. Básicamente se trata de un imputado que forma parte de la agrupación delictual y que, estando en prisión naturalmente y habiendo sido descubierto transportando una cantidad relevante de droga, lo que hace es delatar al resto de los copartícipes, ¿ya? Eso es complejo, pero es una figura que nos ha dado algún grado de éxito, porque todos los grupos delictuales funcionan de manera compartimentada. Eso es una técnica muy antigua, una técnica que incluso se vincula con delitos terroristas, en los cuales el último eslabón conoce muy poco de la estructura. Y eso está preordenado. La idea es que si la mula es detenida, solamente se va un nombre y nada más. ¿Por qué? Porque en ese minuto no podrá incriminar al resto, ¿ya? No obstante eso, las escuchas han permitido vincular a otras personas, y en la medida que uno sube en la pirámide, en la jerarquía, uno puede encontrar personas que saben más información. Lo importante es que haya un tratamiento sistemático por parte del Estado, y cuando digo del Estado pienso tanto en los poderes ejecutivos como los judiciales involucrados, los poderes ejecutivos controlando las fuerzas de seguridad, los judiciales realizando los procedimientos posteriores. Pero tiene que ser integrado, tiene que ser consistente y tiene que ser muy creíble para las personas que quieran testificar o que quieran llegar a dar algún tipo de versión sobre eso, porque el riesgo es mucho, realmente la violencia es mucha. Además hay una violencia que actualmente se terceriza. No es que el que se encargue de, entre comillas, de reprimir o de castigar a un testigo va a ser el narcotraficante, de ninguna manera. Bueno, y se le paga a alguien, a un contratista que no tiene nada que ver con la organización, para que lo haga. Entonces se vuelve muy, muy difícil de prevenir con los medios normales. Sin duda, el gran desarrollo tecnológico es algo que se debe aprovechar en favor del trabajo contra el crimen organizado. Lo más importante o lo más interesante para trabajar este tipo de situaciones son los registros informáticos, son las vigilancias electrónicas, son las telecomunicaciones, porque en algo compartimos con la gente que está en estos mercados ilegales. Todos comunicamos, todos utilizamos celulares, todos utilizamos WhatsApp, todos nos mandamos mensajes, y al revés. Solamente esa forma de trabajar permite la escala actual.
ver los flujos de fondo, ver qué cuenta se depositó, de quién es la cuenta, qué es lo que se compró. Y todas esas, que en definitiva terminan siendo pruebas, son pruebas objetivas, que no dudan, que no se pueden atemorizar. A un informe sobre la propiedad de una casa dado por un registro no se lo puede intimidar. Uno lo quema y se vuelve a hacer el informe. Una pericia en un banco se vuelve a hacer y no duda, son números, datos y demás que quedan congelados y cristalizados y que solamente resta interpretarlos. No van a dudar. El seguimiento de los dineros también es una fórmula relativamente útil con todo lo complejo que es acceder a cuentas, ¿cierto? A cuentas corrientes, cuentas bancarias y ver los movimientos de cuentas. Pero eso es algo que también puede dar éxito. Lo que pasa es que esto requiere mucho trabajo, ¿no? Como insisto, un delito flagrante es mucho más sencillo dentro de todo, porque finalmente uno tiene una víctima que reconoce a alguien, ¿no? Es relativamente sencillo, relativamente. Pero un grupo que está organizado entre sí y que a veces simula una actividad ilícita, hemos tenido personas que simulan transportar, no sé, frutas, verduras, y bueno, ahí lo que hay que hacer es penetrar en la información que está al interior del grupo, con personas a veces que son bastante hábiles y que señalan desconocer todo, nunca haber visto a estas personas, y ahí somos nosotros los que tenemos que vincular a estas personas, vincularlas a través de sus comunicaciones, reuniones, transferencias de dinero, y con eso construir a través de prueba indiciaria justamente la existencia de un grupo delictual. Una de las herramientas que se ha demostrado eficaz contra el tráfico de drogas tiene que ver con la interceptación de las comunicaciones. Los teléfonos, las comunicaciones por redes móviles, el WhatsApp, la mensajería. Entonces, y eso es difícil de interceptar, en general, porque los servidores a veces están en otros países, porque son distintas compañías telefónicas. Bueno, y cuando si además son dos países diferentes, es aún más complicado porque la coordinación tiene que ser mucho más precisa. Y más, entonces, hay una labor de articulación que es compleja, pero como el delito es grave, yo creo que el esfuerzo vale la pena. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos abordamos el tema de la salud, cómo afecta la adicción a las drogas. Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza. El tema de mi investigación se llama Perfiles y estrategias gerenciales de los rectores de las universidades de Nuevo Cuyo. La investigación consiste en entrevistar a todos aquellos rectores de Nuevo Cuyo para ver qué características personales tienen como líderes, qué antecedentes tienen y también preguntar por aquellas estrategias gerenciales que han tomado en este último tiempo ante un mercado tan competitivo, académico, que vienen universidades de otros países a poner sedes,
Y bueno, vamos a ver que aquí en Mendoza existe el consorcio de universidades que está conformada por 7, y esa es una de las estrategias, unirse a nivel regional, como también la red RADU. Y en cuanto al perfil, cabe destacar que han tenido antecedentes de liderazgo en su juventud, ya sea en centros deportivos, en centros de estudiantes y también en sociedades profesionales, por ejemplo, desde presidente, por ejemplo, del CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, es decir, a nivel nacional y en algunos internacional. Lo que queríamos comentarles es el último convenio que firmamos, que para nosotros ha sido un logro muy importante para el departamento, que lo firmamos con el Instituto Superior de Técnicos, que es el INSUTEC. Es un instituto que es creado en el 2002 en Mendoza y es la primera vez que se regionaliza y lo hace con nosotros en el este y con Rivadavia. Y el convenio consiste en algo muy importante, que traemos la carrera de Tecnicatura en Petróleo y Gas al departamento de Rivadavia. El INSUTEC actualmente tiene el 30% de alumnos que son del este, que los captaríamos nosotros. Eso es muy importante porque nosotros también generaríamos una oferta para los chicos y para la gente de Rivadavia en lo laboral, ¿cierto? Porque se tendrían que abrir algunos comedores, algunos buffets, como para que los chicos se queden, porque también estamos pensando en un albergue para los chicos, porque son muchos, cerca de 200. El pre lo iniciamos el 15 de octubre, al 15 de noviembre se da una materia, del 15 de noviembre al 15 de diciembre otra materia y todo febrero la última materia, porque es química, física y matemática. Y a partir del 2017 comenzamos las clases aquí en Rivadavia, en donde se va a construir la casa de altos estudios, donde está el ferrocarril. Ahí van a ir 12 aulas que están destinadas para el INSUTEC y para el IEF y todas las carreras que quieran venir para Rivadavia. Continuamos en teoría práctica, estamos tratando el tema de las drogas y veamos ahora el daño que se produce en los consumidores. Estamos en un mundo en donde el deseo por el pasarlo bien, esta cultura un poco hedonista, es algo que ha proliferado. Esto de tener una, digamos, silueta ideal, una figura ideal, o sea, todo lo que nos genere placer es lo que está en primer plano. Y todo lo que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos está en segundo plano. Entonces, la demanda está. Y la oferta lo único que hace es ir a buscar esa demanda. Lo hace con la marihuana, con la cocaína, lo hace con las drogas de diseño. Van apareciendo drogas de diseño en función de las películas de Marvel. Por ejemplo, Superman, Batman. Ahora en Buenos Aires está de nuevo Escuadrón Suicida, que son 4 pastillas. Entonces, a ver, funciona con las mismas fórmulas del mercado, no es diferente. Así como la industria de los medicamentos trajo beneficios respecto de ir haciendo los medicamentos mucho más específicos en su acción y tratando de que sean menos dañinos o más seguros, esta misma parte de la farmacia, de la ciencia farmacéutica, que se llama química medicinal, se fue abocando al diseño específico de drogas con un fin en particular, y esto tuvo mucho que ver el avance en neurociencias, ¿sí? Que fue descubriendo nuevos target o blancos dentro del sistema nervioso, y eso hizo que al conocer esos targets se pudiera diseñar medicamentos específicos. Para el caso de las drogas,
sucede exactamente lo mismo. Por eso se llaman drogas de síntesis, porque parten de un núcleo que puede ser natural, de un núcleo anfetamínico, y se le van agregando químicamente átomos de diferentes elementos, lo que hace que evidentemente se obtengan drogas mucho más potentes desde todo punto de vista. ¿Cuál es el mayor drama de esto? La contaminación. Es decir, no son drogas extremadamente puras, ¿sí? Sino que en su fabricación terminan contaminándose y siendo realmente un problema mucho más serio de lo que parece. Las drogas, además de producir un daño neurobiológico que ya está absolutamente demostrado, la marihuana, alcohol, las benzodiazepinas, en menor medida, pero también, y ni hablemos ya de las más graves, cocaína, drogas de diseño, etcétera, todas producen daño neurobiológico, o sea, daño cerebral. En menor o en mayor medida, todas lo producen. Entonces, por ahí, más allá del daño cerebral que producen, también todas producen un apagamiento de las emociones. No existe el consumo recreativo en este tipo de drogas, ¿sí? Esto de que no me va a hacer nada, me sirve solo para divertirme, esto no es así, porque alteran la química cerebral. Lo fundamental es eso, terminan alterando el sistema nervioso del individuo, y eso lleva evidentemente a cuadros psiquiátricos mucho más severos de los que se ven actualmente por acción, digamos, natural o familiar o genética, ¿sí? Sino que esto termina siendo mucho más grave. Tratamos en este capítulo el tema de las drogas y el tráfico ilegal. También debemos dejar en claro la diferencia que hay entre despenalización y legalización, palabras que a diario escuchamos de manera indistinta. Despenalizar significaría sacar un castigo penal a la persona que tenga en su poder un estupefaciente, ¿sí? Legalizar sería blanquear el mercado y permitir que sea tan legal como el mercado de un automóvil, de un paquete de fideos y demás. Eso sería una legalización. Yo creo que si lo que entendemos es si deberíamos despenalizar al adicto, me parece que es un buen enfoque. Y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia que se llama Arriola, que precisamente declaró inconstitucional el castigo penal al consumidor, a quien tiene una escasa cantidad para consumir. Y de hecho actualmente no estamos aplicando castigo. La ley sigue vigente y el fallo de la Corte dijo, pero acá no vamos a aplicar más castigo. Tenemos otras experiencias, como la experiencia uruguaya, que se ha dado desde un punto de vista legal una despenalización del consumo de marihuana, inclusive con una intervención estatal y demás. Pero ¿qué estamos viendo ahí? Que solamente se habla de marihuana, no se habla de cualquier tipo de droga. Y por supuesto, en ninguna de las experiencias, nadie ha planteado, ni siquiera en Europa, ni en ningún otro país, una legalización amplia de decir, bueno, se torna totalmente legal la venta y la compra de sustancias estupefacientes. Ningún país lo ha hecho. Solamente se ha apuntado al consumidor y que no agregar con un castigo penal más problemas a los problemas que suele tener de por sí el consumidor. Una problemática compleja y, por supuesto, irresuelta en nuestro país. Hay que trabajar mucho en materia de salud, de prevención, de promoción y además en políticas de seguridad, para lo que hace falta políticas de Estado, planificación de largo plazo, la incorporación de tecnología, profesionalismo, inteligencia y, por supuesto, decisión. Nos vemos el próximo sábado en Teoría Práctica.